Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 16 minutos, es un auténtico placer estar en el sitio donde estamos. Uno de verdad siente cierto privilegio, como periodista, como contador de historias, que es lo que uno es, por estar en este enclave mágico, mítico, las paredes con mucha historia. Estamos en el castillo de Santa Cruz en Oleiros, y es el primer programa que hacemos en público, mirando cara a cara a nuestros oyentes. Comprenderéis entonces mi sensación. Una sala. Está cayendo ya la penumbra, cosa que nos hace sentirnos casi como en casa, como en el estudio 1 de la cadena SER. Estamos en un castillo que, como decíamos antes, los responsables nos contaban su historia. Es apasionante. Aquí vino el pirata, el célebre Drake. Hubo muertes, hubo naufragios, cuentan que hay tesoros, hasta barcos vikingos, en el fondo del mar que casi vemos por la ventana. Y estamos aquí porque los compañeros de Radio Coruña, en una magnífica labor, han permitido que la SER, plante aquí con firmeza sus convicciones e intente explorar algo que es muy difícil: la Galicia misteriosa, o misterios de Galicia. ¿Cómo resumirlos en el tiempo que nos queda? Hemos tenido que elegir, y lo hemos hecho porque muchos oyentes a lo largo de meses nos habéis contado que os interesa mucho la Santa Compaña, o qué pasó con el tema OVNI en Galicia prácticamente hace apenas 5 años. Nos preguntabais por muchas cosas y muchas se quedarán fuera, pero lo que vamos a procurar es hacer radio en vivo, radio en plena noche, radio en este castillo lleno de historia y de sentimientos. Y ante todos los agradecimientos, el mejor equipo: Carlos Barroso, buenas noches. Buenas noches. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Katia Rocha, buenas noches, compañera. Y los compañeros Pedro Espinosa y Pablo Míguez, ayudados en todo este montaje maravilloso por Eduardo Cofoner. Y tengo delante de mí un montón de rostros, ¿no? Absolutamente expectantes, en el fondo ya cubiertos por la oscuridad, y yo creo que poco a poco vamos a ir entrando en comunión. Encima de la mesa, encima de este lugar que, repito, la SER ha montado magníficamente, los emblemas, cadenaser.com detrás, nuestro escudo. Tengo un libro muy viejo, muy antiguo, de esos que a mí me emocionan: Supersticiones de Galicia, uno de los primeros tratados que se hizo sobre por qué esta tierra es así, por qué esta tierra es distinta. Jesús Rodríguez López, un trabajo de antropología, sus páginas completamente sepias. Y este hombre dice una frase que a mí se me quedó. Decía que junto a Egipto, Galicia es la región del mundo que tiene más apego a lo trascendente, o lo que es lo mismo, que está más aferrada al otro lado. Después tengo por aquí un libro, Aparicións y Santa Compaña, uno de los poquísimos que hay. Lo hizo un hombre que va a estar hoy aquí, José Ramón Mariño Ferro, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. También Carmelo Lisón Tolosana escribió La Santa Compaña. Endemoniados en Galicia hoy, Mouros, ánimas y demonios, libros universitarios. Pero sin embargo, ¿por qué la gente conoce tan poco estas materias? ¿Por qué esto para muchos sigue siendo cosas de las aldeas? Hoy vamos a demostrar que no, que hay mucha gente que entre corredoiras, junto a los cruceiros, en estos campos que ya están entre sombras, se han encontrado con el misterio. Estamos en un sitio, como digo, especial, el castillo de Santa Cruz, en un ambiente que creo que podéis vivir a través de la radio. Esa es la magia de este medio. Sabéis que últimamente, desde que estamos sábados y domingos a las 10 y también en madrugada, nuestro colega y nuestra voz, Carlos Barroso, suele comentarnos frases, ¿no? Retazos de tiempo, que expresan perfectamente el lugar y el momento de emoción en que nos encontramos. Seguro que muy poca gente sabe, yo apenas lo sabía hasta hace unas horas, que Federico García Lorca escribió algunas cosas en gallego. Y una de ellas, aunque la hemos traducido para que toda España nos entienda, resume perfectamente eso que os hablo de naufragios, sangre, honor, tesoros, todo eso que es las piedras y la historia. Esa frase nos la cuenta Carlos Barroso. Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Eso decía ni más ni menos Federico García Lorca. Y vosotros, enviándonos vuestros mails a milenio3 con número @cadenaser.com, nos preguntabais por la Santa Compaña. ¿Qué tiene ese mito o realidad? Yo no me pongo a un lado ni al otro. Lo que sé es que gente la ha visto,
y lo dice desde hace siglos, no ahora, ¿qué tiene la Santa Compañía para que enganche a todo el mundo? Y no solo a los gallegos, sino a personas de cualquier región de España e incluso de Latinoamérica, que nos escriben mucho. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Diseccionar, no está muy bien la frase, pero ese misterio, la Santa Compañía, ¿qué es? ¿Puede estar cerca de aquí? ¿Puede que en una noche como esta se nos aparezca la procesión dos muertos? Vamos a entrar de lleno en el tema, en este lugar, como digo, ya en penumbra, con Carlos. Puede que esta noche, en algún apartado camino, alguien vuelva a verla con sus propios ojos. Una hilera de figuras delgadas, a veces sin rostro, encapuchadas, portando una luz entre la bruma. La leyenda, el mito y los miedos populares la describen así, pero también cientos de testigos fiables aseguran haberse topado con la Santa Compañía. Se habla mucho de ella, se dicen remedios para defenderse de su presencia. Tengo que seros muy sincero, a mí una de las entrevistas que más me ha impresionado ha sido con uno de los primeros traductores de ruso y persona importante en el mundo de la empresa española, que me confesó que él no cree en nada de estas cosas. Siempre pasa lo mismo, nunca creen en nada de estas cosas, luego rascas un poco y les ha ocurrido algo que les ha marcado. Él vio, y no muy lejos de aquí, en una especie de pazo que él tenía en la época estival, estaba a punto de comerse una manzana, estaba completamente solo. Es una persona, como digo, de talante absolutamente escéptico, y repentinamente vio lo siguiente: una hilera de figuras, como ha descrito nuestro compañero, sin rostro, que pasaban delante de él, que las pudo ver durante más de 5 minutos, y 5 minutos en esa circunstancia es mucho tiempo, que producían cierta luminosidad y que llevaban una especie de candil. Muchos ese candil, que en otras regiones de España incluso le llaman candil de las ánimas. Vamos a entrar en materia, y creo que hay una persona, Javier Ackerman, que fue director del Centro de Estudios Psicobiofísicos de Vigo, que nos describía perfectamente, porque es difícil hacerlo con esta precisión, lo que es la Santa Compañía y sobre todo qué ve la gente, qué está viendo la gente. Pero la gente del siglo XXI, de este siglo XXI lleno de internet, de trenes AVE, de satélites, hay gente todavía en algunos rincones que igual no están escuchando, que igual ahora están aquí entre nosotros, que se han encontrado con eso, que no saben lo que es, que les ha dado miedo o que incluso ha provocado un presagio de muerte. Dicen que la Santa Compañía tiene la facultad de anunciar cosas que están por venir. Otros dicen que son simplemente las almas en pena en un estado intermedio, ni en la vida ni en la muerte. Javier Ackerman nos describe con todo lujo de detalles, pero a la vez preciso, qué ocurre con la Santa Compañía. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10-12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compañía. Comitiva, luces, no se les suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece ser que la pueden percibir ciertos animales. Pues antes de que aparezcan, los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compañía. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Un montón de síntomas. Tengo a mi izquierda, en la mesa, a José Lesta, que también tuvo un giro en su vida, ¿no? Él iba para estudiante aplicado de ciencias físicas, se convirtió en la investigación, ha recorrido miles de kilómetros de esta maravillosa y eterna Galicia. Sale en apenas días un libro magnífico, El enigma nazi, en el archivo del misterio de Teleedad. José Lesta, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y un placer y un honor estar aquí en tu programa número 100. El placer es nuestro, exactamente, en el programa número 100. Detalle que yo creo que no es casual, ¿no? Justamente hoy aquí hacíamos los números, programa número 100. Ojalá sea para bien de todos. José, tú que has investigado y que vamos a hablar luego del tema OVNI, que también interesa mucho a la gente. Perros que ladran, animales que se inquietan,
olores misteriosos. No estamos hablando de algo que se parece mucho a lo que otros testigos ven junto a luces y que no es la Santa Compaña. ¿No parece los preámbulos de un fenómeno que se repite en otros contextos? Efectivamente. Fíjate que es curioso. Nosotros los casos que hemos investigado de Santa Compaña nos los hemos encontrado precisamente investigando temas OVNI. Es decir, buscando testigos OVNI, nos contaban los propios testigos que habían sido pues testigos del largo peregrinar, ¿no? Del nefasto peregrinar, porque como tú bien decías, a veces anuncian o bien son sucesos premonitorios de la muerte de alguna persona, fundamentalmente de la familia del testigo que lo suele ocurrir, José, eso. Es decir, y luego vamos a escuchar casos. Dicen que la Santa Compaña, esa hilera, esa procesión, los números de miembros varían, pero que se para delante de una, por ejemplo, de una casa aislada, típica de Galicia, ¿no? Todos la conocéis, todos me asienten, y luego de repente la mujer o el hombre que vive ahí muere. Suele ocurrir, ¿no? Suele ser bastante habitual dentro de este tipo de casos. De todas formas, es cierto que se dan en parajes muy solitarios, ¿no? La niebla gallega, por supuesto, desde hace siglos fomenta todo esto, ¿no? Después podemos también hablar, por ejemplo, de lo que tú estabas comentando. Efectivamente, si este fenómeno, que para mí no hay duda y es absolutamente cierto, pero sí tiene un origen que quizás no es del tipo que la gente se imagina, es decir, no son almas en pena, ni son fantasmas, ni son apariciones de muertos, ¿no? Si hay algo más detrás de todo esto, y quizás incluso relacionado, como tú decías, con apariciones marianas. Es curioso, ¿no? El tema de los olores aparece tanto en Fátima como en Lourdes, incluso también en apariciones fantasmales, pero es que también lo tenemos dentro del contexto OVNI. Entonces, si abres un poco la mente, ¿no? Quizás te puedas llegar a preguntar, ¿está todo esto relacionado con esas extrañas luces que llevamos siglos, quizás milenios, ¿no? El ser humano viéndolas en el cielo, y que quizás aquí en Galicia pues se manifiestan de esa manera, ¿no? En esas oscuras corredorias. Pues podría ser. Nosotros pensamos un poco por ahí, ¿no? En ese sentido. Ahora, si me permitís, además, mientras escucho a José Lesta, veo como mucha gente asiente. Habrá gente que piense de una forma, otros de otra, más aferrados a la tradición, más aferrados a la versión más moderna de estos fenómenos. Me gustaría escuchar precisamente al hombre cuyo libro tengo entre las manos. Un trabajo de verdad de 20 años de investigación, se dice pronto, doctor y catedrático en Madrid y Santiago de Compostela, Xosé Ramón Mariño Ferro. Nos explicaba también otros fenómenos característicos de esta aparición, que es la aparición, digamos, estándar, universal de Galicia. Sí, en efecto, dicen que aparece una procesión, llevan velas, a veces también perciben olores. Y además dicen más cosas todavía, pues escuchan cadenas y a veces alguno que la ha visto dice que puede participar una persona coja, por ejemplo. O sea que son muchas las cosas que se dicen. José Ramón Mariño Ferro encontró testimonios curiosísimos. Yo creo que es un detalle importante en Bolivia. En Bolivia, tan lejos de Galicia, se empezó a dar cuenta que los indios de esas regiones, de las más opacas, con una vegetación muy parecida a la de Galicia, veían exactamente lo mismo, con los mismos comportamientos, y que incluso ellos decían que cuando esa compañía se te aparecía, podía ocurrir lo que llamaban vampirismo. ¿Y cómo explicaban el vampirismo? Pues decían que si, por ejemplo, cualquiera de nosotros esta noche tiene la desgracia, o la fortuna, uno no sabe, de encontrarse ese fenómeno extraño, iba a ser condenado de alguna forma, en un estado de inconsciencia, a salir cada noche vagando por los bosques. Y es lo mismo que ocurre en Galicia, o en la tradición, o lo que nos dice la leyenda. José Ramón incluso nos cuenta todavía más características de este increíble trabajo que le llevó 20 años de su vida. La creencia es así, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas, pero la creencia en la Santa Compaña desde luego tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional. En realidad, la creencia de la Santa Compaña, todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional. En realidad, la Santa Compaña no es más que el purgatorio, tal como lo entendía el catolicismo medieval, porque para el catolicismo medieval hay que señalar primero que el purgatorio se inventa, digamos, en el siglo XII. Posiblemente no había antes historias de Santa Compaña, porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio, y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio se concibe de dos maneras. Una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene
cultura religiosa en nuestro país. O sea, es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego, y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo, y el purgatorio lo conciben como una penitencia, una purificación, y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de Occidente, en la religiosidad católica, es la peregrinación. Por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina. La peregrina, lo decía José Ramón Mariño Ferro, doctor en antropología en la Universidad de Santiago de Madrid, repetimos, todo en autoridad de la materia. Y es cierto, la peregrina y otros muchos nombres. Es curioso que este fenómeno, no sabemos si por el poder de la emigración, si por el poder del propio fenómeno que está ahí, que la gente se encuentra esas cosas pese a quien pese en los bosques, se ha trasladado en diferentes aspectos y marcos, por ejemplo, de la península. Carmen Porter, buenas noches otra vez. Bueno, es tremendo hablar de este tema. Yo estaba escuchando ahora a José Ramón Mariño Ferro y estaba mirando por esa ventana, como con barrotes, estaba viendo los árboles centenarios. Hay un pino centenario aquí en el castillo de Oleiros. Y de verdad, viendo ahí un poco la bruma, digo, caramba, espero que esta noche vayamos a casa más deprisa de lo normal. Carmen, otras santas compañías, otros lugares, otros nombres, cuéntanos un poco. Nos vamos hasta Asturias. Allí la procesión de los muertos es conocida como la Huestía o la Buena Gente. En este caso son un grupo de seres espectrales vestidos con túnicas y que portan en sus manos hachas de cera o huesos humanos. Se les suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo. El primero de la fila lleva una campana de la que surge una fúnebre musiquilla. El objetivo de estas fantasmagóricas figuras es llegar a la casa de un enfermo. Una vez allí rodean 3 veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar. Apagan las velas, el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la Huestía. ¿Más lugares, Carmen? Nos vamos a León. En esta zona la procesión de muertos se la conoce como la pantalla. Es muy parecida a la Santa Compañía, pero en este caso la encabeza un niño blanco, vestido con ropajes antiguos y que porta entre sus manos una tibia humana encendida. En el norte de Extremadura y sur de Salamanca se conoce como cortejo de gente de muerte. Cuenta la tradición que 2 jinetes vestidos de blanco que no tienen rostro cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal. Siembran el pánico entre la gente que encerrada en su casa los ve cruzar al galope. Y por último, Zamora, donde es conocida como la Estadea. En este caso, la tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas. Excelente repaso, Carmen, por esa España mágica, y ancestral, esa España que está ahí y que no es solo Galicia, pero sí la zona del noroeste, ¿no? de influencia. Miguel Pedrero es otro buen amigo investigador que colabora también con Rado Galega en el programa Milenio, un programa hermano, y que, bueno, siempre ha estado ahí, siempre ha estado, pues dispuesto a contar y a cantarnos las cosas que pasan en esta tierra. Está preparando un libro que también pronto saldrá, apasionante, lo aseguro, contactados en el mismo archivo del misterio de José Lesta. Miguel, tú has investigado casos que para ti pueden tener que ver con los ovnis. Me acuerdo de una fecha y de una aldeíta que igual muchos conocéis, Paradaseca, y te encuentras con un hombre de campo, con esa cultura que puede ser mucho más importante a veces que la de los libros, y que te afirma que delante de él había 2 seres luminosos, pegados en sí. Parecía una Santa Compañía también, pero lo tomasteis como tema ovni. ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? Estamos hablando de lo mismo. Bueno, en todos estos casos quizás la clave sea la interpretación, ¿no? Existe un fenómeno, desde luego los testigos no mienten, ahí hay un fenómeno y otra cuestión es la interpretación. Y Miguel, perdóname, ¿y hay miedo? ¿Todavía en el siglo XXI tú te has encontrado, sea en este tipo de casos de apariciones que crean que sea una cosa u otra, miedo en estos años en la gente? Sí, bueno, este caso que comentabas tú ahora mismo, pues recuerdo que cuando llegamos allí para entrevistar a este hombre, pues no se atrevió a llevarnos al sitio donde habían ocurrido estos hechos, ¿no? Todavía tenía miedo y es más, no quería ni pasar por allí, ¿no? Y el hombre estaba en una situación, una situación psíquica problemática, ¿no? Es decir, no dormía, no comía y no se explicaba qué es lo que había visto. En definitiva, lo que vio
mientras estaba cuidando el rebaño, recuerdo que él escuchó a los perros ladrar, se giró y allí pues vio lo que tú mismo decías antes, ¿no? Lo que él nos describía como dos seres pegados por el hombro, que cambiaban de color y que encima de sus cabezas tenían un gorro que él nos decía, un gorro como de los de obispo, ¿no? Pero bueno, hay un capirote, como algo. Efectivamente, pero es que esto no es lo más curioso. Lo más curioso es que, tras recoger este testimonio, hablar con este hombre, hablar con la mujer, etcétera, pues decidimos rastrear el pueblo, ¿no? Por si había algún otro testimonio que corroborara esta afirmación. Y nos encontramos con una persona del pueblo, con un vecino, que además no sabía lo que le había ocurrido a esta otra persona, que a la misma hora en que este hombre veía esos dos humanoides, podríamos llamarlo así, pues justo en el lugar en el que él veía esos humanoides, este otro cabrero también pues vio sobre ese lugar lo que él nos describía como un enorme globo de los de feria, ¿no? Entonces, decidimos, le inquirimos y le preguntamos que nos concretara un poco más, ¿no? Y él decía que era un globo de feria por el color, porque era un color plateado. En realidad lo que nos estaba describiendo era el típico platillo volante plateado justo sobre el lugar en el que este hombre vio los humanos. Parada Seca, 1997. No nos vamos al siglo pasado o a cuestiones de hace decenios, ¿no? 1997. Y estoy seguro, yo os lo veo en las caras, y ya es que es de noche, que hay que escuchar a gente que la ha visto directamente, ¿no? Y algunos testimonios, yo tuve el placer y el honor, acompañando a buena gente de la radio y a maestros que hemos tenido, como Miguel Blanco, de hacer una historia que nunca olvidaremos, que fue recorrer la Galicia profunda. Y, perdón por este término, no es peyorativo, para mí todo lo contrario. Galicia profunda significa ese lugar como la Extremadura profunda, como la Andalucía profunda, donde todavía están vivas esas tradiciones, ¿no? Que parece que se pierden, por ejemplo, en las ciudades, que todavía está viva más que nunca el alma del sentimiento de creer en estas cosas, ¿no? Porque quizá pasan delante de ellos. Me sorprendió mucho, y a veces os sorprende a vosotros también, el testimonio de Elena Bermúdez, que es farmacéutica y en la zona pontevedresa de Caboume, si no recuerdo mal, se encontró con algo que es como suele suceder. Te lo encuentras sin saber cómo, sin esperar, y te cambia la vida. Porque os aseguro, y he entrevistado a miles de personas, ¿no?, en estos años ya de peregrinaje, nunca mejor dicho, tras el misterio, que la gente que de verdad lo ve, esta gente de verdad nunca saldrá haciendo el payaso en televisión, y esta gente lo guarda como un duro secreto que es difícil arrancar, pero se sienten aliviados. Nuestros compañeros investigadores saben mucho de eso. Escuchamos a Elena Bermúdez y lo que vio aquella noche en Caboume. Pienso que serían las 3 o 4 de la mañana más o menos. Me desperté, me desvelé y entonces pues salí a la tienda para no molestar al resto, claro, como no puedes encender luces ni nada, pues salí, me fue un pitillo. Y en esto que yo a lo lejos vi con unas sombras. Entonces vi pues eso, como una hilera de sombras, como si fuera con algo negro y como que se arrastraba, ¿no?, en fila. Pero vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto. Y ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, ¿no? Yo las vi más o menos una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es que tampoco había una distancia, yo calculo que serían unos 50 metros. 50 metros, unas figuras con túnicas negras. No es mucha distancia, sobre todo si uno está solo observándolo en pleno campo. Y como digo, una vida que cambia. Yo me he encontrado estos casos en infinidad de lugares. Algunos los hemos comentado en Milenio 3 personas. Recuerdo el caso de Saucidilla en Extremadura. Una niña y otros compañeros que volviendo del colegio se encuentran con lo mismo que ha descrito esta señora, que por supuesto nunca hablaron entre ellos, nunca supieron que estaban las historias ya contadas. Y es lo mismo, una figura que además habitualmente, detalle macabro, ¿no?, según la imaginería popular, no suele tocar el suelo. Es decir, nunca son visibles los pies, es como algo que flota. Y esto se repite también en todos los fenómenos extraños, sean cuales sean. Luces, seres, siempre si el testigo, no sabemos por qué, otro misterio, los define bien de cerca, se encuentra que están como flotando. Escuchamos ahora quizá a otra persona todavía más propia de esa Galicia de la que antes hablábamos, ¿no?, aferrada a su misterio, porque su casa está completamente aislada, también en la misma provincia. Creo que alrededor hay kilómetros de bosques, un lugar encantador, pero claro, una noche como hoy, y sobre todo hablando de estos temas, no es para escuchar Milenio 3, aunque espero que también lo escuchen en casas como esa, por supuesto, pero no se sugestionaría, ¿no?, porque el propio paraje, y mucha gente dice, no será esto por el paraje, no será esto por las nieblas, pero ¿por qué
la gente describe exactamente lo mismo. Se inventarían muchas cosas, describen siempre lo mismo, y a veces, y escuchad muy atentamente, con presagios de muerte. Es decir, en este caso Josefa Romero, esta testigo, tenía, si no recuerdo mal, 9 años, estaba con su madre junto a un cruceiro, junto a una de esas figuras maravillosas que se reparten por Galicia, donde dicen que ocurren estas cosas a veces. Se quedaron mirando. Esa Santa Compaña, según siempre su testimonio, pasó delante de ellos con un movimiento de balanceo, y detrás vieron una persona del pueblo, alguien que identificaron como del pueblo. La madre, aterrorizada, casi quería tapar los ojos a su hija, y esa señora al poco murió porque un rayo entró en su casa, noticia que realmente salió en los periódicos. Escuchamos, sin más preámbulos, a Josefa Romero. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos y venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira que era esa persona. Y mi madre, pero ¿cómo iba a ser? Y yo, sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa señora murió de un hechizo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Murió de una chispa. Bueno, ahí está la explicación inexplicable, por supuesto, de estas cosas que ocurren, y que por supuesto ese pueblo y esa generación y esas personas las marcó para siempre. La Santa Compaña, antropólogos, historiadores, gente del campo, intenta explicarla de alguna forma, y parece que el misterio sigue ahí y seguirá durante mucho tiempo, que a pesar de que, como digo, estemos en la era de la informática, de las telecomunicaciones, todavía en esos campos que están ahí fuera, junto a esas costas, en noches como la de hoy, la gente, pese a quien pese, seguirá viéndola e intentando pedir una explicación. Y si hay un misterio que luego, por supuesto, quizá haya que dar un poco de envidia al resto de España, y se me entienda bien, queremos establecer un diálogo abierto con todos los amigos, esta sala llena de compañeros que han venido aquí a este castillo, y preguntarnos un montón de cosas. Pero es que tenemos que complacer a tanta y tanta gente que nos preguntaba otra cuestión, casi tanto como la Santa Compaña, es por qué ha habido una oleada entre comillas, se dice que es cuando los avistamientos de cosas raras se concentran en un espacio de tiempo pequeño, en Galicia. Ocurrió del 95 al 97 y quizá que haya testigos. La prensa, la televisión, como decíamos, todos se volcaron a mirar al cielo repentinamente. Y eso se cortó, se paró. De repente ya no había más ovnis, objetos extraños, apariciones. Queremos saber, queremos hacer una introspección y qué ocurrió en esos 2 años que aquí los investigadores que tenemos en la mesa nunca podrán olvidar, desde luego, porque lo vivieron en primera persona. Sin embargo, el tema de los ovnis en Galicia no es nada nuevo. Es más, los archivos secretos durante 25 años del Ejército del Aire español guardaban con celo algunos casos ocurridos en esta tierra, en Galicia. Uno de los más llamativos, porque en la explicación se decía que podía ser un ovni, que realmente el testigo podía no estar equivocado, que estaba en lo cierto, y ya veréis lo que describió el informe, ocurrió en la población lucense de Becerreá, si no me equivoco, en 1969, una época donde todavía tampoco la gente inventaba tantas cosas y no quería salir a la palestra. Estuvo 25 largos años en los departamentos del Mando Operativo Aéreo de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con un sello que pone confidencial. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede contar esto? Vamos a levantar en parte ese secreto y a recordar de esta forma el texto exacto de cómo empezaba ese informe de este caso que emprendió, digamos, o inició la historia clásica de los ovnis en Galicia. Mando Operativo Aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia, confidencial. Avistamiento de fenómenos extraños. Lugar, Becerreá, Lugo. Fecha, 2 de abril de 1969. Kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol, a las 20 horas. Un testigo observa desde su automóvil un objeto en forma de bala, de 2 metros de diámetro y 5 o 6 metros de longitud. Superficie compuesta de escamas, de múltiples colores e iluminada de forma extraña. El objeto estaba inmóvil y a una altura muy próxima al suelo. El testigo avanzó un trecho con su automóvil, buscando un lugar apropiado para detenerse.
y cuando lo hizo y descendió, ya no pudo localizar el objeto. Eso no lo escribió ningún autor de ciencia ficción o de libritos para jóvenes, no, lo escribió el Ejército del Aire, y es uno de los pocos casos en el que en la explicación se dice que bien, que pudo ser. ¿Y entonces qué era eso? ¿Qué objeto era ese casi posado en el suelo con ese aspecto tan absurdo? A veces dicen algunos que lo más absurdo quizás es el marchamo de lo real, ¿no? Yo cuando estaba escuchando a nuestro compañero Carlos Barroso interpretar esa lectura con el informe, que por cierto creo que lo tenemos por aquí, tenemos un montón de papeles, el informe luego, bueno, para cualquier persona que quiera echarle un ojo, o el inicio del informe, de esos que dejaron de ser secretos hace un tiempo y que estuvieron un cuarto de siglo ni más ni menos encajonados. Yo escuchaba muy cerquita, o veía muy cerquita de Carlos Barroso, a un gran amigo y a un gran investigador, hay que decirlo así. Él, yo creo que es la persona que, bueno, no sé con cuánta gente habrá hablado en Galicia, entrevistándoles por el puro afán de saber, ni siquiera a veces de transmitirlo, porque Marcelino Requejo es de esa gente que se siente impulsada por una fuerza de verdad mayor, ¿no? Y nosotros lo comprendemos muy bien. Marcelino, buenas noches, y cómo te suena esta historia de Becerreá, ¿verdad? Buenas noches, me suena muchísimo, sí. Es una de las que el ejército, digamos, dio el veredicto de que podía ser real lo que veía ese testigo. Aquí como en nosotros, pero en los otros expedientes metieron la pata en todos, pero en este la metieron hasta la garganta. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque les venía colado un gol desde 1969 y no supieron o no lo advirtieron ese gol que les venía metido, y entonces dieron paso al expediente, lo sacan a la luz pública cuando realmente es el expediente que tenían que haberse guardado en el cajón y no haber sacado nunca. Porque, digamos, claro, que era la versión real, que ellos dijeron esto puede ser real, se equivocaron. No, ellos no visitaron el lugar ni hicieron nada, eso se hace todo desde un despacho en Madrid, como se hizo los demás, pero en este en concreto, como era del año 69, lo que no sabían ellos es que la investigación la había hecho la Subsecretaría de Aviación Civil en el año 69, y entonces metieron la pata. Les venía modificada la fecha en la propia carta del testigo, que pone 5 de abril del 69, y en el año 69 el entonces general subsecretario de Aviación Civil, Pombo Somoza, que era de Sarria, Lugo, quiso visitar el lugar. Se interesó por el tema. La prensa lo demuestra, claro, que vino aquí, pero claro, la carta había que pasarla después al Estado Mayor del Aire, que era donde iba dirigida. Pero la subsecretaría se queda esa carta 22 días. Y en el mismo edificio, ¿cómo justificas que tarde 22 días en llegar una carta por medio de un coronel amigo al que el testigo dirigía la carta? ¿Y tú qué barruntas, Marcelino? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué secreto había? Una cosa importante, para quien no lo sepa, hacía un año que en España el Ejército del Aire, con normativa de obligado cumplimiento, decía que materia ovni, top secret a partir de entonces. ¿Qué ocurrió entonces con ese caso? ¿Por qué de alguna forma interesaba ocultarlo? Especialmente. Simplemente le pusieron un 1 con otra máquina de escribir distinta. La máquina con la que lo hizo el testigo era una Olivetti que no llevaba unos, no llevaba el número 1, se utilizaba la L. Y entonces ellos van y con una máquina distinta, la propia subsecretaría le pone un 1 delante para que diga día 15 de abril. Para cambiar los datos, vamos. Evidentemente para que cuando al día 17 la remiten al Estado Mayor del Aire y cuando la reciben pues todo es correcto. Pero entre el día 5 o 6 que el testigo lleva la carta en mano a su amigo teniente coronel, hasta el día 17 que se le da salida, hubo una investigación del del general Pombo Somoza en el lugar de los hechos. ¿Y qué se sacó a colación de esa investigación secreta, Marcelino? ¿Qué estéreo este hombre? ¿Qué pudieron saber? Bueno, lo que sí supimos después es que este testigo no fue el solo el que lo vio, hubo varios camioneros que pararon con él a ver ese objeto. Ese objeto estaba con forma de bala. Sí, estaba suspendido en el aire a unos 700 metros de distancia del lugar donde estaban los testigos, que eran varios camioneros y este señor, y él no pudo contenerse al ver que aquello había desaparecido de una manera inmediata, porque los propios camioneros, cuando él fue a aparcar el coche y regresó, le dijeron que se había esfumado, es decir, que había desaparecido del lugar. Se hizo invisible, o sea, completamente no está ya. Y acto seguido, él no se contiene y escribe esa carta, porque él mismo reconoce a su amigo, al coronel al que le escribe la carta, que quiere dejar constancia de ese hecho porque le parecía, que es una cosa que creo que no habéis dicho ahí, que se trataba de una nave espacial tripulada. Pero claro, él una nave esa impresión, el testigo tenía esa impresión. Sí, esa es la impresión de él. Es una nave espacial tripulada en abril del 69, cuando el hombre no pisa la luna hasta julio del 69, pues era un poco extraño. Y esto solo es el principio. Año 69, secretos militares, datos que se cambian, testigos que creen que han visto algo, desde luego, que parece de otro mundo. Pero el gran boom, lo que hizo nuestros compañeros que comparten aquí mesa junto a Carmen Porter, este que os habla,
y a Carlos en su atril, y a los compañeros técnicos y a Katia, por supuesto. Lo que hizo desatar todas las alarmas fue de repente año 95, finales, hacia noviembre, en As Gándaras, departamento o instalación militar, las cámaras logran filmar durante varios minutos un objeto triangular. Las fotos son espectaculares. Y bueno, sería difícil establecer el inicio de la gran oleada gallega, pero ahí empiezan a ocurrir cosas. Y de verdad, nunca hemos visto algo igual. Las televisiones, los periódicos, todo el mundo buscando los ovnis, ¿no? Y parece que encontrándolos y filmándolos. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso para que también, como él siempre hace, nos introduzca en qué pasó en Galicia en esas fechas. Unas luces en el cielo, extraños objetos que dejan huellas en el terreno, humanoides de formas grotescas cruzándose en mitad de la oscuridad. Entre 1995 y 1997 algo extraño ocurrió en Galicia. La prensa y la sociedad hablaron de gran oleada ovni, de miedo psicosocial, de 200 casos que nadie ha sido capaz de resolver. José Lesta, compañero, 200 casos son muchos casos, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es posible? Pues no son muchos, yo creo que es una invasión de casos, ¿no? Yo jamás pensaba que pudiéramos encontrarnos con tal cantidad de casos aquí en Galicia, ¿no? Fue una auténtica explosión en casi 7 meses y todo empezó ahí, en el Polvorín das Gándaras, con una filmación militar. Una filmación que probablemente exista en algún sitio. Tenemos las fotografías, pero no la filmación íntegra, ¿no? Efectivamente, tenemos las fotografías y calculamos, tanto Marcelino como yo, Miguel y otros investigadores, que hay 5 horas grabadas. 5 horas. 5 horas en infrarrojo que deben estar en algún sitio, con algún expediente que también debe estar en algún sitio. Caramba, Miguel Pedrero, para que todos nuestros amigos que están aquí en este maravilloso castillo de Santa Cruz en Oleiros, en Coruña, ¿qué se vio muy brevemente en ese, qué pasó esa noche en ese polvorín? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues parece ser que las cámaras de vigilancia, que como bien decía José, emitían en el infrarrojo, ¿no? Pues detectaron la presencia de un objeto extraño. En realidad eran 4 puntos en el cielo y que no sabían qué demonios era aquello. Entonces recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron fue ir a un campo de fútbol que estaba muy cerquita del polvorín militar y pedir al encargado que apagara las luces, ¿no? Con la intención de verlo a simple vista, ¿no? No lo lograron, entonces llamaron al Progreso de Lugo, un periódico de esa misma ciudad, con la intención de que le mandaran una cámara para poder filmar ese objeto, ¿no? Porque allí mismo, pues bueno, había la delegación de la Televisión de Galicia, quiero recordar. Bueno, el caso es que no había cámara y finalmente llegaron dos periodistas, más concretamente 2 fotógrafos del Progreso de Lugo, a los que se le permitió acceder al interior del polvorín y que nos comentaron cosas muy interesantes, como que el máximo mando del polvorín, con el que tuvimos la oportunidad de hablar y entrevistarlo, llegó a tal extremo de nerviosismo que mandó a sus soldados que se prepararan para entrar en combate, ¿no? Es decir, lo que se estaba viendo era un objeto en los cielos físico y lo más interesante, a intervalos como de 30 o 45 minutos aparecían por el firmamento otra serie de objetos circulares que se introducían en ese objeto romboidal que aparecía estático, y cada vez que esos ovnis circulares se introducían en este gran objeto, parecía que se encendía y se apagaba, ¿no? Es decir, así estuvieron toda la noche hasta que amaneció. Incluso esa misma noche pudimos recoger testimonios de personas que escucharon claramente el ruido de cazas militares persiguiendo estos objetos. Yo no sé si, claro, tampoco vemos el fondo de la sala y sé que la pregunta es muy, muy dura, pero algunos de vosotros, de ustedes, en alguna ocasión, y quizá en aquella época, me gustaría, solo por hacerme un cálculo o levantar la mano, ¿alguien vio cosas extrañas en el cielo? ¿Fue testigo de alguno de estos casos? ¿O yendo de viaje, yendo en los coches, llegó a ver algo que nunca pudo explicar? ¿O no? ¿O hay miedo de momento a decantarse? Bueno, parece que de momento hay cierta frialdad, o que no hay testigos casi ovni, que también sería en esta zona una cosa que rompería, digamos, la estadística del resto de la región. Javier Sierra, bueno, tenemos en Madrid a 2 compañeros en la técnica, Antonio Bravo, y en la producción a Margie Martín, que están trabajando para que, por ejemplo, ahora demos la vuelta a España y vayamos hasta Cádiz. Ahí está, pues, un buen amigo de este equipo, miembro de este equipo. Don Javier Sierra, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, ¿cómo se oye eso? Vamos a ver si nuestro mago del sonido, Pedro Espinosa, y Pablo Miguel, pueden hacer algo. Javier. Sí, hola, buenas noches. Bueno, como no te queremos quitar mucho tiempo, que a nivel social, que es lo importante y que tú analizaste y que seguiste muy atentamente, ¿qué ocurrió en Galicia, Javier? ¿Es normal? ¿Ha ocurrido otras veces? ¿Fue algo excepcional, irrepetible? Bueno,
ha ocurrido otras veces que en España se han vivido oleadas intensas de observaciones OVNI, pero la de Galicia fue la última y además sociológicamente se encadenó con el fin de una polémica mundial sobre el tema de los ovnis que desató la famosa autopsia de los extraterrestres o supuestos extraterrestres de Roswell. Estamos hablando de algo que ocurre o se da a conocer en el verano del 95 y muy poco tiempo después comienzan a aparecer en la prensa gallega noticias sobre diversos avistamientos OVNI en esa zona, ¿no?, donde vosotros os encontráis. Así que lo que ocurrió, yo creo, fue que a los gallegos les pilló ya en caliente la llegada de los ovnis, ¿no? Había una predisposición lógica. Tenemos algún problemilla, se hace un poco molesto. Está Javier Sierra en Cádiz con otro equipo de amigos periodistas y se oye un poquito, pero bueno, quedaba muy claro que parece que Marcelino Requejo, según Javier, había no cierta predisposición, pero que sí el eco mundial de aquella historia tan rara que un día comentaremos de la autopsia de Roswell también pudo afectar. Tú te encontraste incluso casos donde ya la gente no veía luces, y vemos ahora mismo, por ejemplo, estoy convencido plenamente, y luego estoy seguro que en el debate surgirán gente que ha visto cosas y hay ese miedo, y no me extraña, porque el tratamiento lógico que se da en algunos programas en la tele, por ejemplo, de estos temas hace que la gente se retraiga. Fue la primera vez en España que la televisión colaboraba activamente con las investigaciones. Tú lo viviste, es decir, programas de televisión donde se veían los ovnis, donde se anunciaban, donde se provocaban. Tú lo viviste en primera persona, ¿no? No, sí, es cierto, pero desde el mismo momento en que la prensa o la televisión comienza a tomar lo que está sucediendo en Galicia de forma jocosa, automáticamente la reacción social, me refiero a los testigos, es de rebote. Hacia abajo la información, silencio. Tienes que... los testimonios por medio de un amigo, de tal, ya no quieren prensa, ya no quieren televisión, no quieren protagonismo, porque lo que no quieren es que se chotee nadie de lo que ellos han visto. Claro, que ocurre muchas veces, desgraciadamente, que la televisión, no sabemos por qué, cambia el tercio y de pura información empieza a hablar o a confundir esos testigos con personajes completamente grotescos. Como grotescos eran los seres, hablamos de seres que parecían humanoides, antropomorfos, con forma humana, que acompañaban algunas de estas supuestas luces, artefactos, naves, casos absurdos que motivaron investigaciones, a nivel de la Guardia Civil, incluso aquí en Galicia, con expedientes muy concretos. Hay algunos casos sensacionales, que de verdad son dignos de película de terror. Yo me remito, por ejemplo, a uno en el que la fotografía del caso serían unas huellas que tú sacaste, fuiste allí haciendo moldes. Hay historias de pisadas extrañas en lugares donde aparecían ovnis la noche anterior, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Trimo, Friol. Cuéntanos un poco estos casos, Marcelino. Los dos casos son muy interesantes, pero el caso que nos pilló muchísimo más cerca, a mí en concreto a 10 kilómetros, fue el de Ferrerías en Friol, en Lugo. Fue el aterrizaje, y lo digo claramente, es decir, a nadie le extraña lo que sucedió porque lo hemos investigado muy a fondo, las pruebas no dejan lugar a dudas. Intervinieron los aviones de combate durante 6 días seguidos, los humanoides salieron al suelo y no volvieron a la nave. Y eso, bueno, ¿qué ocurrió, Marcelino? Hay una serie de documentación que si alguien la quiere ver, pero que no se va a hacer pública, por supuesto, a nivel particular se le podría enseñar. Se acerca una esfera al suelo. Esto es provincia de Lugo. Sí, porque un señor empieza a mover una linterna al ver que aquella esfera está saltando en el cielo, de un lado para otro, y él, no sé, pues en plan de broma, le empieza a hacer así con la linterna, y de repente la esfera baja en vertical hasta un monte cercano situado a unos 2 kilómetros, y se viene hacia él a unos 4 o 5 metros sobre el suelo, sobre las copas de los árboles. O sea, que empezó a hacer tonterías y aquello bajó. Sí. Cuando ya la tenía cerca, ya vio que aquello era como una casa de 3 pisos y llevaba dentro a 5 individuos. 2 estaban tumbados, eran unos individuos enormes, y estaban tumbados 2 contra las paredes que parecían de cristal de aquel artefacto que a su vez giraba, y 3 de pie en el centro. Pero curiosamente, cuando se detiene a unos 20 metros, cuidado, estamos hablando 20 metros de la pared de la finca, y habría unos 57 donde se encontraba el testigo, y se abre una compuerta de luz de varios colores hacia la finca y descienden 3 individuos pequeños con las manos uno puesta en la espalda del otro. Es un absurdo por completo. Totalmente. Bajan, como dice él, como en un paracaídas por la rampa de luz, tocan el suelo, y en el momento que tocan el suelo y salen de la rampa de luz, empiezan a botar los 3 a la vez y salen en dirección a un riachuelo que se pierde en la oscuridad de la luz que reflejaba la nave, porque eran las 12 de la noche, y se pierden. Entonces él se aterroriza, se mete en casa debajo de la cama y hasta la mañana siguiente no sale de allí. Cosa lógica. Yo creo que vosotros veis lo mismo, ¿no? Si os ocurre eso de verdad,
Pero luego se encontraron además huellas, es decir, hubo una evidencia física de que ahí había pasado. A la mañana siguiente él va a buscar a su hermano para decirle lo que ha sucedido, y lo que se encuentran son una serie de huellas en grupos de 6. Evidentemente él tenía razón, eran 3 individuos muy bajitos, decía que tendrían 1,30 m aproximadamente, los que iban botando hacia el final de la finca. Pero curiosamente esas huellas se pierden junto al riachuelo y no se ve regreso de ellas, es decir, están muy bien definidas hacia el riachuelo, pero no hay regreso hacia atrás después, a no ser que lo hubiese por otro camino. Es curioso, o sea, como si aquello se hubiera perdido en algún lugar de aquellos bosques. Aquello se va, y lo que sí encontramos son unas zancadas de 1,50 m. Ojo, comienzan donde estaba situada la esfera, o donde él dice que estaba situada la esfera, hacia el centro de la finca, zancadas de 1,50 m, de una huella que pisaba siempre con la puntera, excepto en el centro de la finca, donde debió de dejar de pisar de puntera, se quedó quieto, y al quedarse quieto es donde pudimos obtener las huellas de escayola auténticas, buenas, porque se cogía el pie entero. Y que fue una cosa absolutamente pionera. Sí, el pie entraba en aquellos momentos. El peso era enorme, porque según él aquellos individuos medirían unos 3 metros, pero el peso que denotaban las huellas y la separación entre ellas, 1,50 m, un humanoide de gran estatura, y penetraban unos 19 centímetros en el terreno. Hierba bastante dura, 19 centímetros penetraba la pisada en el terreno. Es curioso porque estos casos los investigó con informes de la Guardia Civil, y son lo mismo, por ejemplo, que se vio en Galdar, Gran Canaria, en 1976 con testigos militares. Hablábamos con el teniente general Dolce Espejo, el militar más importante de Canarias. Hablaba en nuestro programa diciendo que eso fue inexplicable, y hablaba de lo mismo, una esfera con unos seres dentro. Era el único caso a nivel militar en el que los seres salen dibujados en informes oficiales. O también en Gerona, en La Escala, 2 policías nacionales observaron prácticamente lo mismo. Testigos que nunca se han visto en la vida, que nunca van a coincidir. José Lesta, ¿hubo más casos de seres? ¿Hubo más casos de también presencia de algo físico en el terreno? Parece lógicamente un delirio el caso de Friol, pero ¿quién y por qué? ¿Y con qué beneficios se va a inventar una historia de ese tipo? El terror es absoluto en los testigos siempre, ¿no? Fíjate que incluso llegamos a pensar, era tan absurdo que llegamos a pensar que podría haber sido un fraude, ¿no? Es decir, que alguien incluso con crampones de alpinismo o de alguna manera mojando el terreno podía haber producido esas huellas, pero era absolutamente imposible. Eran huellas de 350 kilos de peso, 350 kilos. Y es que el absurdo aumentó, porque 2 meses más tarde en Entrimo, cerca de la frontera con Portugal, tenemos un caso absolutamente parecido en cuanto a las huellas. Las huellas son prácticamente similares. Como tres pezuñas, ¿no? Para que la gente no se entienda, como un gran ave o algo parecido, ¿no? Lo que la Edad Media confundirían, por ejemplo, con el demonio, ¿no? Una aparición del diablo. Y era curioso porque en el caso de Entrimo sí había olor a azufre, había también presencia de humanoides, de seres altos y negros, vistos por niños, vistos por el propio alcalde del pueblo de Entrimo, ¿no? Era un caso bastante espectacular y que pues te plantea ya, porque te enfrentas al absurdo y te hace plantear cosas impensables. Ya no hablamos solo de ovnis, hablamos de aterrizajes, de huellas. ¿Cuál es su origen? ¿Quién sabe, no? Vosotros, Miguel, porque Miguel y José Lesta y también Marcino Requejo han hecho muchos trabajos juntos. Hay un caso espectacular, yo lo repito, necesitaríamos 4 horas de programa para estar contando las historias que han investigado y que hemos investigado, porque a veces, yendo ya como un paso más allá, hablamos de luces primero, de luces que han sido motivadas, digamos, o que han quedado reflejadas en informes oficiales militares secretos. Hablamos de seres, que nos parece algo inaudito, pero que parece que está ahí. Y ya hablamos incluso de objetos que se precipitaron contra algunos lugares. Es el célebre caso de Sierra de Otis, año 94, un poquito previo al resto de la gallega. No sé qué pasó con ese caso, qué ocurrió. Como siempre, muchas veces se da la noticia, portadas en Galicia de los periódicos, y a los 3 o 4 días, silencio. ¿Qué ocurrió con ese caso? Cuéntalo brevemente, Miguel. Bueno, ese caso lo seguimos bastante y seguimos recopilando información sobre él. Todavía hoy, 9 años después. Sí. A grosso modo, pues podremos decir que bueno, de lo que se trató fue de un objeto luminoso, enorme, al que le seguía una cola de varios colores que cruzó Galicia y fue divisado por miles de testigos. Llevaba trayectoria descendente y según los cálculos que realizaron varios científicos de la Universidad de Santiago, que se llegaron a interesar por el caso y que publicaron un voluminoso trabajo editado por... recuerdo mal, José Ángel Docobo, ¿no? Uno de los... Efectivamente, y no solo eso, sino que el caso Outes fue publicado nada más y nada menos que en la revista Nature, en la más importante revista científica del mundo, por la que cualquier científico mataría por publicar ahí. Bueno, el caso es que finalmente ellos sobre el mapa llegaron a la conclusión de que ese objeto se había estrellado en una determinada zona del territorio gallego. Pero curiosamente a los 2 meses reciben una llamada
de varios vecinos de una localidad llamada Cando de Arriba, perteneciente al ayuntamiento de Outes, que dicen que en esas mismas fechas pues escucharon un sonido extraño y pocos días después se encontraron con un enorme cráter, pero eso habría que verlo, es decir, de 29 metros de largo. Las fotografías impresionante, como un desastre. Impresionante, árboles lanzados totalmente arrancados y a 100 metros del lugar donde se produjo el impacto, 29 metros de largo tenía el cráter y 13 de ancho. Y bueno, los científicos llegan allí y empiezan las primeras cosas extrañas, es decir, en primer lugar, y ya independientemente de lo que es el cráter, del supuesto estrellamiento, descarta en un primer momento que el objeto que se viese fuese cualquier tipo de objeto, tanto natural como artificial, conocido. Natural, no podía ser nada. Absolutamente nada. Natural porque no coincidía ni la velocidad ni la luminosidad, y artificial porque no se trataba ni de ningún avión ni de absolutamente nada, incluso ni de un satélite, porque fueron consultadas instancias de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Por eso, Miguel, permíteme, porque estamos ya en la recta prácticamente final, porque luego vamos a seguir con el debate con la gente aquí en el Castillo de Santa Cruz. Uno de tantos casos que hace que los investigadores sigan 9 años después investigando, porque no quedó nada claro. Yo os pediría a los tres, y que es imposible, dificilísimo, en un titular, como divulgadores que sois, Marcelino, empezamos por ti, muchas investigaciones, muchos casos, imposible resumirlo, ahora hablaremos con la gente, pero ¿qué es lo que se estaba viendo en Galicia? Pues desde mi punto de vista, una oleada de objetos volantes no identificados. ¿De procedencia? Extraterrestre, por supuesto. Lo demás es un cuento chino. José Lesta. Pues yo creo que se vio una ventana al futuro, algo que no sabemos aún cuál es su origen y que probablemente tardemos muchos decenas o siglos en conocer su origen. Miguel Pedrero. Fenómeno extraño cuyo origen desconocemos. Yo creo que es un resumen más sintáctico imposible. Sabemos que daría para muchas semanas hablando solo de misterios gallegos, es una mera pincelada. Carmen, mañana tenemos además cosas de ovnis en la Unión Soviética, en Castellón. Acabo de haber una investigación oficial sobre este asunto. Estará nuestro corresponsal, también en Segorbe, extrañas luces, y viajaremos hasta Mallorca. ¿Os acordáis de los extraños ruidos que se oían en el mar? Nuevas noticias. Pues nuevas noticias sobre ello. Y ahora, pues toca despedirse en este lugar mágico. Programa número 100, todos los compañeros, los técnicos, Antonio Bravo, Jorge Martínez, nuestro querido compañero, estaban también allí en Madrid, Espinosa, Míguez, Katia, Carmen, todos los que habéis estado aquí, habéis hecho posible, Margie, por supuesto, un programa inolvidable que ahora continúa aquí, un programa que Katia Rocha me miraba con una cara absolutamente, estamos demasiada gente aquí y absolutamente casi no nos vemos, ¿no? Gracias a todos, un programa inolvidable, un programa que simplemente ha querido dar una pincelada de misterios. Programa número 100, yo creo que con vosotros en este lugar estamos bendecidos. Gracias.